Amén. Aún en pie, amados hermanos, les invito a abrir conmigo la Santa Escritura en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo de número 7. Alabamos al Señor por ese momento de alabanza tan precioso. Al final, nuestros hermanos del equipo de alabanza van a cantar Jesús, eres mi buen pastor, después del sermón. Pedimos perdón a los hermanos que tienen como su lengua nativa el español, el castellano, por los errores que hayamos cometido, pero estamos tratando de hablar correctamente, para servir de bendición para todos ustedes. Y entonces ahora nosotros vamos a leer la santa palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 7, en el versículo 37 y 38 a 39, del 37 al 39. Así dice la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Yo les invito a leer todos conmigo en una sola voz, versículos 37 y 38. Vamos a leer todos juntos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Padre Santo, nosotros creemos en la promesa del texto bíblico. Y ahora entonces, después de alabarte, de confesar nuestros pecados, nuestras transgresiones, oh Señor, nosotros estamos aquí clamando al Señor. Creemos, Señor, que esta promesa del texto ya se ha cumplido en nosotros cuando hemos creído, Señor, y tú nos diste el Espíritu Santo. Pero aún así, Señor Dios, queremos, deseamos, anhelamos, Señor, ser de hecho esa fuente, Señor Dios, de donde salen los ríos de agua viva, oh Señor, para quitarle la sed, Señor Dios, no solo a nuestra alma, mas a todos los que están a nuestro alrededor, Padre Santo, por medio de escuchar tu evangelio y de percibir tu santa presencia en nuestra vida. Oh Señor Jesús, ven llenarnos con tu Espíritu Santo en esta mañana y habla al corazón de tu novia, Señor. Señor, nosotros deseamos, Señor Dios, tener la sed de nuestra alma saciada solamente por ti. Habla con tu pueblo en esta mañana y danos un tiempo muy rico y bendecido. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Tomad asiento, amados hermanos y hermanas. Queridos hermanos y hermanas, San Agustín, en su hermoso libro, que es la primera autobiografía de la fe cristiana, llamado Confesiones, en un principio empieza el libro diciendo lo siguiente: Señor, nos creaste para ti, y nuestro corazón no puede reposar seguro mientras no descanse en ti. Señor, nos creaste para ti, y nuestro corazón no puede reposar seguro mientras no descanse en ti. Queridos hermanos y hermanas, Agustín habla muy bien que nosotros fuimos creados para glorificar a Dios, y nosotros solo lograremos cumplir el propósito de nuestra existencia, de hecho, cuando vivamos para la gloria de Dios. Pero más aún, nosotros solo tendremos paz en el corazón cuando, llenos de la presencia de Dios, vivamos sobre todas las cosas para honrarle, para exaltarle, para bendecirle, para disfrutar de la comunión que Dios nos ha proporcionado por medio de la persona bendita de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, si tú necesitas paz para el alma,
si tú necesitas tranquilidad para el interior, si tú necesitas que la sed de tu alma sea quitada, si tú necesitas caminar en amistad con Dios, percibiendo su perdón a cada día, este mensaje es para ti. Y aquí el Señor en esta mañana quiere quitar la sed de nuestro corazón. Es importante que entendamos lo que está sucediendo acá. En Jerusalén, acá está pasando la fiesta de los tabernáculos. Y en la fiesta de los tabernáculos, todos los días, un sacerdote quita agua, amado hermano, del estanque de Siloé, y va entonces alabando al Señor por las calles de Jerusalén, y la multitud tras él también alaba al Señor. Y cuando llega cerca del altar del sacrificio, entonces él vierte esa agua para significar que en el desierto Dios sació la sed de su pueblo. Y ese fenómeno sucede un día, 2 días, 3 días, 7 días. Y en el último y gran día de la fiesta, allá está Jesús presenciando esa situación. Y entonces cuando los judíos están en el clímax, en el punto más alto de la fiesta, diciendo que Dios ha saciado la sed de su pueblo, Jesús se pone en pie en medio de aquella multitud y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Imaginen ustedes cómo quedaron los judíos al presenciar tal escena, amados hermanos y hermanas. Juan nos explica que estos ríos de agua viva son el Espíritu Santo que habían de recibir todos los creyentes que creyesen en Jesús, pero solo después que Él hubiera sido glorificado. Y nosotros recibimos el Espíritu Santo. Pero aunque tú ya hayas recibido el Espíritu Santo, ese texto también se aplica al hecho de que puedes tener un corazón lleno del Espíritu Santo de Dios. Y aquí entonces Jesús nos presenta el siguiente tema: cómo saciar la sed del alma. ¿Cómo saciar la sed del alma? Si tú sientes que tu corazón tiene sed, si tú anhelas por algo más, si tú deseas una comunión viva, íntima y personal con el Dios eterno, ese mensaje es para ti. Hoy día el Señor te quiere enseñar cómo saciar la sed del alma. Y en primer lugar, el texto dice lo siguiente: reconozca tu sed. ¿Cómo saciar la sed del alma? Reconozca tu sed. Fijémonos en el texto. Jesús dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La primera cosa que Jesucristo dice que tú tienes que hacer, si anhelas que la sed de tu corazón sea saciada, que el vacío del corazón sea lleno, si deseas tener un alma tranquila y llena de la paz del Señor, la primera verdad que Jesús nos habla en ese texto es que nosotros tenemos que reconocer nuestra sed. Él dice: si alguno tiene sed. Amados hermanos, y eso es un hecho, todo ser humano, cualquiera que vive en esta tierra, tiene su corazón marcado por una sed tremenda. ¿Por qué usted cree que muchas personas se entregan a la drogadicción, amado amigo hermano? Para lograr llenar un vacío que hay adentro de su pecho. ¿Por qué mucha gente, amado amigo hermano, se quiere llenar de todos los placeres de esta vida y quiere vivir una vida de prostitución y de sexualidad de manera contraria a la palabra de Dios? Para ver si logra tener paz y tener alegría y significado en esa vida. ¿Por qué mucha gente, amado amigo hermano, se entrega totalmente a buscar dinero y hacerse la persona más rica del mundo y después se muere y no tuvo provecho en nada que ganó? Porque desea llenar un vacío que hay en su alma. Y el gran escritor ruso Fyodor Dostoyevsky dijo lo siguiente: que en el corazón del hombre hay un vacío del tamaño de Dios. Y el gran matemático francés también, Blaise Pascal, dijo que en el pecho del hombre hay un hoyo gigante, infinito, y que solo Dios puede llenar ese hoyo que hay adentro de nuestro pecho.
Tú tienes que entender, amado amigo y hermano, que muchas veces, aunque tú estés cercado de cosas buenas, de buena comida, de buena ropa, de dinero, de recursos, de viaje, y aún sientes que hay un aprieto en el alma y te falta algo, y tú tienes toda la razón, te falta Dios, que es lo más importante en tu vida. Y si tú necesitas entonces experimentar la real y verdadera felicidad, la palabra del Señor en esta mañana te desafía a reconocer tu sed. Te desafía a reconocer que tú de hecho necesitas de Dios. Si tú ya has creído en Cristo Jesús, tú tienes la presencia del Señor en tu corazón. Pero si tú también no lo amas, amado amigo hermano, y no lo has buscado, y no has leído su palabra, y de hecho has buscado tu felicidad en otras cosas, tú también puedes vivir con el corazón apretado. Aunque tengas nombre de creyente, tú también puedes vivir muy triste si tú pones tu felicidad en cualquier cosa, como si esa cosa fuera la última cosa de tu vida, la más importante. Entonces, si tú dices así: si yo no tengo una casa en tal barrio de San Paulo, yo no soy una persona feliz. Y mientras tú no tengas la casa, tú vas a vivir deprimido, porque tú hiciste de aquella casa un Dios para ti. Entonces todo aquello, amado amigo y hermano, que ocupa el lugar de Dios en tu corazón, en tu alma, será un problema terrible para ti. Porque, querido hermano, nada ni nadie puede darte la verdadera felicidad, sino Dios, que te ha amado y ha dado a Jesucristo, su único Hijo, en la cruz para pagar tus pecados. Entonces, en esta mañana, querido amigo, querida hermana, si tú necesitas de perdón, de santificación, de justificación, si tú necesitas de paz, si tú quieres de hecho experimentar real felicidad, en esta mañana reconozca al Señor diciendo: Dios, yo necesito de ti, yo necesito conocerte más, yo necesito escucharte hablar conmigo por medio de su palabra, yo quiero tener más comunión con el Señor. En esta mañana, dilo al Señor, Él está escuchando tu corazón. Dile: Señor, yo necesito más de ti, ten compasión de mí. Todos aquellos que clamaron la compasión de Jesús fueron contemplados con su perdón, y muchos con sanidad. Que en esta mañana el Señor perdone tus pecados, que en esta mañana el Señor te llene de paz, que en esta mañana, cuando tú reconocieres tu sed, que el Señor llene tu alma y llene su vida de su santa presencia, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Tú tienes la sed del corazón saciada. ¿Cómo saciar la sed del alma? En primer lugar, el texto dice: reconozca tu sed. Pero en segundo lugar, venga a Jesús. ¿Cómo saciar la sed del alma? Venga a Jesús. Fíjese en el texto conmigo. Dice así la palabra del Señor: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cómo saciar la sed del alma? Primero, reconozca tu sed, pero en segundo lugar, venga a Jesús. Jesús está diciendo: si tú quieres de hecho quitar la sed del alma, tener un corazón lleno de paz, tener alegría en la presencia de Dios, tener la certeza de que Dios va a tu lado todos los días, aunque tú enfrentes luchas y dificultades, tú en realidad, amado amigo y hermano, tienes que ir a Jesús. Pero tú me vas a decir: pastor, ¿cómo voy a Jesús? En el texto estaba bien, Él estaba ahí, los hombres podían llegar a Él, pero ¿cómo puedo yo llegar a Jesús hoy día acá en San Paulo, en la Iglesia Presbiteriana Unida? Tú puedes ir a Jesús por la fe, amado amigo y hermano, creyendo que Él es el Hijo de Dios, creyendo que nunca nadie te ha amado como Él te amó, creyendo que el Dios Santo, a quien tú habías ofendido y podría, si quisiera, echarte al infierno de fuego para que vivieras bajo la ira de Dios por toda la eternidad, ese Dios santo y justo también es bueno y Dios de amor, y mandó su único Hijo para dar su vida en la cruz y pagar la deuda que era tuya y de nadie más. Y Él ha dado su vida en la cruz para pagar tus pecados. Y la Biblia dice que si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios,
si tú crees que Él es tu Señor y Salvador personal, la Biblia dice que tú serás perdonado, que tú serás salvado, que tú serás lavado, que tu vida será transformada cuando tú vas a Jesús por la fe. Entonces, ¿dónde estás, amado amigo y hermano? Tú puedes hacer una oración y decirle a Jesús: Señor, yo vengo a ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú diste la vida en la cruz para pagar mis pecados. Yo creo que tú puedes cambiar mi vida, Señor. Yo vengo a ti, vengo a buscarte, vine a adorarte como cantamos aquí, vine a arrodillarme, vine a decir que tú eres mi Dios. Creo que tú moriste por mí y entrego todo mi corazón a ti, creyendo que tú puedes traerme perdón, vida eterna, paz y comunión con Dios para este mi pobre corazón. Amado amigo y hermano, un día en que la multitud estaba muy triste y acongojada por las luchas que tenía, estaban como ovejas que no tenían pastor. Amado amigo y hermano, Jesús vuelve a las multitudes y dice a ellas lo siguiente. Yo voy a leer para ustedes Mateo 11, 28. Él dice lo siguiente de manera clara y personal: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si tú estás trabajado, cargado, el Señor Jesús dice que te va a hacer descansar. Y más aún, Él dice que si tú llevas su yugo, caminas con Él, eso significa que es manso y humilde de corazón. Él va a traer descanso y paz para tu alma. Hoy día, amado amigo y hermano, venga a Jesús con fe. Dile a Él: Señor, yo estoy aquí, yo no tengo a dónde ir, yo quiero entregar todo mi corazón a ti. Hay que ir a Jesús con fe si tú deseas que tu vida sea cambiada. Hermanos, yo conozco algunas personas que son del estado de Ceará. Y hay una hermana muy querida que me contó la historia de un familiar de ella que se llamaba Israel. Ese niño había sido creado en la iglesia, pero en la adolescencia él se apartó de la iglesia. Y entonces él andaba lejos del Señor. Y andaba en el mundo y se tomaba todas, amados amigos y hermanos, y hacía cosas muy erradas y entristecía el corazón de sus padres y vivía una vida en el mundo entregado totalmente al pecado, y la gente le empezaba a decir que él tenía que cambiar de vida. Y entonces una noche, después de tomar toda la noche y volver a la casa a las 5 de la mañana, él entonces sintió un dolor en el pecho, un aprieto en el corazón, y pensó que iba muriendo. Y cuando estaba llegando en el sitio de sus padres en el campo, amado amigo y hermano, él encontró un papel en el suelo, y el papel tenía un texto del profeta Oseas que decía: oh Israel, hoy vengo a ti, prepárate, oh Israel, para encontrarte con el Señor tu Dios. Y el Israel entendió que el texto de la palabra era para él. Se volvió a la casa y preguntó al papá cómo se encontraba con Jesús. Y se cambió de vida, hermanos. Creyó en Cristo Jesús, fue perdonado de sus pecados y se volvió un siervo fiel y una bendición en las manos del Señor, porque Israel se preparó para se encontrar con Dios. Oyendo la profecía que era para el Israel de Dios, Dios salvó la vida de aquel hombre. Si Dios cambió la vida del Israel, Él puede cambiar la tuya también en esta mañana. Crea en Jesús, venga a Él, y Él va a saciar la sed de tu corazón. ¿Cómo saciar la sed del alma? En primer lugar, reconozca tu sed. En segundo lugar, venga a Jesús. Pero ¿cómo saciar la sed del alma? Estamos tal cual Shakespeare cuando escribe: ser o no ser, he aquí la cuestión, ¿no es verdad? ¿Cómo saciar la sed del alma? Poniendo estas palabras en la boca del príncipe dinamarqués Hamlet, de su texto. Hermanos, ¿cómo saciar la sed del alma? Reconozca tu sed, venga a Jesús. La hija del pastor está haciendo desorden. ¿Puede señor presidente y diácono llamar la atención ahí? Entonces, reconozca tu sed, venga a Jesús. Pero en último lugar el texto dice: crea en el Señor.
crea en el Señor. ¿Cómo saciar la sed del alma? Crea en el Señor. Versículo 38. Yo voy a leerlo una vez, tú leerás segunda vez. Así dice la palabra del Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por favor, lean, hermanos, el texto. Fíjese bien que Jesús dice, el que cree en mí, pero no cree en mí de cualquier manera, él dice el que cree en mí como dice la Escritura. Jesús está diciendo que si nosotros anhelamos tener la sed de nuestro corazón saciada, tenemos que creer en Él. Pero no podemos creer en Él de cualquier manera. Tenemos que creer en Él como dice la Escritura. Si tú crees en Jesús como dice la Escritura, de tu interior correrán, fluirán ríos de agua viva. Hermanos, eso es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente cree en Jesús de cualquier manera. Algunos creen que Jesús fue un buen ejemplo, un buen maestro, un hombre que hacía filantropía, alguien que cuidaba de los necesitados, alguien que sanaba a los enfermos. Algunos creen, amados hermanos, que Él fue el primero hombre que levantó una revolución social, que mató el hambre de la multitud, y creen que Él fue alguien que se levantó en contra de la política institucional, que resolvió demostrar el amor en la práctica. Jesús demostró el amor en la práctica, sí, cuidó de los necesitados. Pero si tú crees en Jesús solamente como un ejemplo, tú no crees en Jesús como la Biblia enseña que se debe creer. Y eso es muy serio, amado amigo y hermano. Yo ya conté aquí en un culto en portugués esa historia que voy a contar. Yo tuve el privilegio de ser pastor en Chile por 7 años. Y en una oportunidad, amado amigo y hermano, yo fui a hacer un matrimonio en un campo en las afueras de Santiago, en la región yendo así en la rodovía panamericana, en la carretera panamericana yendo hacia el sur. Y el campo estaba del lado derecho, muy hermoso. El dueño era un señor italiano, cuidaba muy bien del campo, era ingeniero, pero plantaba uva y tenía muchas culturas, sus animales, el pasto verde, un lugar muy hermoso. Fin de año, fin de tarde, un día hermoso, hice el matrimonio, prediqué a Jesucristo. Estaba en esa oportunidad un caballero que me dijo que era profesor de filosofía de la Universidad de Chile. Y él se acercó a mí y me dijo lo siguiente: pastor, me encantó el matrimonio, me encantó las canciones, me encantaron las canciones, me encantó la prédica, aunque usted no sea chileno, yo pude entender todo lo que se habló claramente, pero quería decirle algo. Yo no entiendo por qué los cristianos les gusta tanto la sangre. ¿Por qué ustedes tienen que matar a Jesús? Yo no creo que Jesús tiene que morir. Jesús es una buena persona. Es un ejemplo a ser imitado. Todos nosotros tenemos que ser como Él. Nunca nadie ha renunciado como Jesús. Pero no más que eso. Él es solo el ejemplo de cómo Dios quiere que nosotros actuemos. Entonces todos tenemos que mirar a su ejemplo e imitarlo. No hay que matarlo. No hay que decir que Dios necesitaba su muerte. Es obvio que Él fue asesinado por el sistema de aquellos días. Pero ustedes buscan mucho significado teológico en esa cuestión. Él murió y es un ejemplo. Y nosotros deberíamos entonces ser un ejemplo y no mirar solo a nosotros y cuidar de otras personas. Y en aquel entonces, amados hermanos y hermanas, yo estaba leyendo un libro muy precioso que en español se llama Mero Cristianismo, en Mere Christianity en inglés, y en portugués tiene como su nombre Cristianismo Puro y Sencillo o Cristianismo Puro y Simple. Y ese libro es muy precioso y yo se lo recomiendo a cualquiera de ustedes. Y en un determinado punto en ese libro, el gran autor C.S. Lewis, Clive Staples Lewis, que fue profesor de literatura de la Universidad de Oxford y también de la Universidad de Cambridge, uno de los grandes profesores del siglo XX, él que fue un hombre ateo y después al estudiar la palabra de Dios, deseando probar que Jesucristo no era el Hijo de Dios, entonces él fue a la Escritura y fue cambiado, fue transformado. Él es el autor del libro famoso de las Crónicas de Narnia. Y quien lo evangelizó fue su amigo Tolkien, que es autor de El Señor de los Anillos. Y entonces Lewis
estudió la Escritura y creyó en Jesús. Y entonces, querido amigo y hermano, Luis en su libro dice que es imposible que tú creas en Jesús como un buen maestro. Es imposible que tú creas en Él como una buena persona. Es imposible que tú creas en Él solo como alguien que ayudó a los necesitados. Porque tú no tienes esa opción. Porque Él dijo que era Dios. Y si un hombre dice que es Dios y no es Dios, ese hombre es un mentiroso. Y Él dice, más de una vez Jesucristo dice, incluso en el Evangelio de Juan, yo soy. Él se revela como Dios, que vino al mundo para dar la vida por su pueblo. Entonces, si un hombre dice que es Dios y no es Dios, eres mentiroso, decía Luis. Eres un loco, quizás hasta un demonio, dice él. Y entonces yo me volví a aquel profesor de la universidad. Yo dije, interesante su argumento, profesor, pero yo le quiero decir que la Biblia no le da ese derecho. Porque si tú crees que Jesús no es el Hijo de Dios, Él es un charlatán, Él es un mentiroso. Porque Él dijo que era Dios y dijo que vino a morir para pagar los pecados de su pueblo. Entonces, o usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, o usted no cree, pero su argumento está malo, profesor. Pero yo le quiero decir en esta tarde, yo le dije que Jesús no es un charlatán. Él es el Hijo de Dios. Él vino al mundo por amor a mí, por amor a ti. Y yo le quiero decir, profesor, si tú te arrepientes hoy y crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo y dio la vida en la cruz para pagar tus pecados, tú serás perdonado, profesor. Tú tendrás paz con Dios. Tu vida será cambiada. Yo le quiero invitar aquí conmigo, profesor. Tú quieres recibir a Cristo como Señor de tu corazón en ese momento. Y él me dijo, disculpa, reverendo, mi esposa me está esperando. Y se arrancó, amados amigos y hermanos. Y yo no querría que él se hubiera arrancado. Mi anhelo es que él hubiera recibido a Cristo Jesús. Nosotros no lanzamos mano de apologética, amados hermanos, solo para ganar las discusiones. La defensa de la fe tiene el objetivo de ganar los corazones. Y que me dolió el alma que ese hombre se arrancó y no creyó en Jesús. Pero nosotros sabemos que no hay otra opción. Jesucristo es Dios hecho hombre sin dejar de ser Dios. Y tenía que ser así, ¿sabe por qué? Porque nosotros habíamos pecado contra un Dios inmenso y grande. Y cuanto más grande es la persona que tú ofendes, más grande es tu ofensa y tu pecado. Entonces Dios es la persona más grande y nadie podría pagar la deuda que tenemos con Él, solo alguien del tamaño de Dios. Y Jesucristo es Hijo de Dios, eterno Hijo de Dios, eternamente engendrado de su Padre, dice nuestro catecismo hermoso, el credo niceno constantinopolitano. Dice que Cristo es eternamente engendrado del Padre, o sea, Él es generado del Padre por toda la eternidad. Él viene del Padre. Es algo más allá de nuestro entendimiento, amado amigo y hermano, pero Él es uno con el Padre, y solo alguien que es uno con el Padre, del tamaño del Padre, podría pagar una deuda de valor infinito, de valor eterno. Pero como fue el hombre quien pecó, entonces Él renuncia a su gloria en el cielo y se hace hombre, se hace uno de nosotros, sin pecado obviamente, porque fue generado por el Espíritu Santo en el vientre de María, pero tenía carne como tú tienes, caminaba, se podía tocar en Él, se podía reír con Él, y hizo tantas cosas buenas sin pecado, vivió una vida de perfecta obediencia, amado amigo y hermano, y fue clavado en la cruz por amor a ti. Fue clavado en la cruz para pagar la deuda que era tuya. Fuiste tú que deberías haber sido clavado en aquella cruz, mi querida hermana. Fui yo, la cruz fue mía. Pero Él resolvió tomar la cruz que me pertenecía a mí. Nunca nadie me amó así. ¿Cómo no entregarme totalmente a Él? ¿Cómo no rendirme a ese amor tan maravilloso? En esa mañana, si tú quieres tener la sed del alma saciada, si quieres tener perdón, si quieres tener paz, entienda que nunca nadie te amó como Jesús. Crea en Él. Dile: Señor, hoy día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Yo quiero vivir solo para ti.
Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero entregar todo mi corazón a ti. Yo quiero ahora, al final de ese mensaje, preguntarte, ¿cómo está tu corazón? ¿Tú tienes paz con Dios? ¿Cómo está tu alma? Si tú te mueres hoy, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Tú solo podrás entrar en el cielo de Dios si reconoces que tu corazón tiene una gran sed, si vienes a Jesús con fe, creyendo en Él, como dice la Escritura. Así Él va a llenar tu corazón del Espíritu Santo, que es el río de agua viva, pero más aún, va a perdonar tus pecados. Él dirá que te ama, que tú tienes paz con Él, que Él va a habitar en tu pecho y que tú verás a Cristo Jesús al fin de todo en la eternidad. Que hoy tú creas en Jesús, que hoy tú salgas de aquí lleno del Espíritu Santo, que Dios llene tu corazón de paz y de felicidad por la fe en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor sacie la sed de tu alma en nombre de Jesús. Amén.